El día de hoy haremos una entrevista a Elder Manuel Brito Vargas, sacerdote y exorcista de la Iglesia Anglicana, para conocer y entender un poco más respecto a su profesión y la labor que trae consigo. A continuación, les mostraremos la entrevista y las respuestas dadas por este personaje. Buenas tardes, Padre Elder Brito. Esta entrevista tiene como finalidad saber un poco más acerca de su profesión. Pero antes de eso, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, muy buenas tardes. Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Contento por esta vocación que el Señor me ha regalado al ministerio sacerdotal y al ministerio del exorcismo. Y sí, con mucho gusto estoy dispuesto a responder las preguntas pertinentes para que tengas un conocimiento acerca de esto, de este don maravilloso que el Señor me ha regalado. Bien, para comenzar, ¿cuántos años llevas en la profesión de exorcista? Aproximadamente unos 16 años. Bien, ¿qué te llevó a ser exorcista? Bien, al ver el sufrimiento de las personas, hay personas que tienen problemáticas que no encajan dentro de la psicología y que tampoco encajan dentro de la medicina. Y hay un gran número de personas que sufren con este tipo de fenómenos que se llaman fenómenos paranormales, perturbaciones, y me interesó mucho el poder profundizar en estos aspectos y poder ayudar a mitigar el sufrimiento que estas situaciones producen en algunas personas, pues no son comprendidas. Y me dispuse a tener la disponibilidad para escucharlos, para ayudarlos a través de la oración y del conocimiento que iba adquiriendo a través de la lectura personal y de la experiencia que se iba ejerciendo durante estos procesos con las personas. Vale. ¿Tuviste alguna profesión antes de ser sacerdote exorcista? Yo estudié mecánica dental, pero no la ejercí porque cuando me gradué de técnico dental ya estaba haciendo proceso para ingresar a la comunidad franciscana y luego pues hice toda mi formación hasta llegar al orden sacerdotal. Prácticamente toda mi vida la he dedicado a mi formación ministerial y al ejercicio del sacerdocio y del exorcismo. ¿Considera que su profesión de exorcista afecta de alguna manera su vida personal? Sí, claro, sí afecta, pero positivamente. En algunos aspectos, pues hay algunas perturbaciones, digámoslo así, pero es maravilloso el hecho de poder ayudar, poder ver cómo ciertas perturbaciones espirituales, con el ejercicio de la fe, de la oración, de la perseverancia, de la conversión, del cambio de ciertas actitudes que son negativas, las personas van surgiendo de algunas problemáticas en las que están inmersas. Y esto produce satisfacción personal, porque nosotros los sacerdotes nos consideramos como instrumentos en manos de Dios, y el hecho de poder ayudar a las personas, orientarlas, guiarlas, escucharlas, tratarlas de entender y mancomunadamente buscar una solución a las diferentes problemáticas que tienen, especialmente en el ámbito espiritual y paranormal, es maravilloso, me llena de satisfacción. Lógicamente, tiene esto algunas implicaciones negativas para mi vida, a nivel espiritual sobre todo, porque se gesta una batalla espiritual, valga la redundancia, cuando uno está en esa disposición o disponibilidad de ayudar a las otras personas. Siempre va a haber un ataque hacia uno, aunque no es constante. ¿Cuál ha sido su experiencia más inquietante? Recuerdo dos experiencias bastante fuertes. La primera fue con una persona a la que le estaba realizando la oración de exorcismo, porque ya se había hecho el estudio de todos los fenómenos paranormales que estaban sucediendo a su alrededor, ruidos que se manifestaban en la casa, percibían, veían sombras,
se movían objetos, se cerraban, abrían puertas, se encendían las luces, se encendía el televisor, se apagaba, y una cantidad de fenómenos extraños sobre la persona también, moretones, arañazos en el cuerpo, pesadillas y una cantidad de situaciones que estaban bloqueando su vida. Entonces me invitaron, fui a su casa, celebré la Eucaristía y posteriormente empezamos el ritual del exorcismo. Y hubo un momento en que la persona entró en trance y se manifestó la entidad, ¿sí? Porque era una posesión espiritual, había una entidad que estaba dentro del cuerpo de ella, y la persona se cayó al piso, cayó tendida recta, y en fracciones de segundos se levantó del piso, lo que se llama levitar. Eso es un signo de posesión espiritual auténtica. Lógicamente para mí fue muy sorprendente, es la única vez que he visto levitar a una persona en un ritual de exorcismo, y por inspiración del Espíritu Santo tomé agua exorcizada, se la apliqué sobre el cuerpo y la persona nuevamente retornó al piso y continuamos con el ritual del exorcismo. Y el otro episodio que me marcó también grandemente fue el exorcismo a una casa. Cuando hay perturbaciones en una casa se llama infestación espiritual. Lo que les decía, que hay ruidos, que hay presencias, que ven sombras, que se mueven objetos, etcétera, objetos en el aire, objetos que se cambian de sitio de forma inexplicable, y aparición de gusanos de forma espontánea, se recogen los gusanos, se botan y al ratito otra vez hay una montaña de gusanos ahí en un cuarto, en una sala. Bueno, en esta casa estaba pasando eso. Yo fui a bendecir esa casa y durante la oración de bendición y exorcismo sucedieron muchos fenómenos. Se escuchaban pasos fuertes en las escaleras. Durante la oración vi cómo abrían y cerraban las puertas, cómo caminaban por el techo y era de día. Como la cama, al fondo había un cuarto y se veía la cama, y la cama en plena oración se movía. Yo tenía mi maletín sobre la mesa del comedor y algo entró por la ventana, la cerró fuertemente, lo que entró se metió en el maletín, lo infló y lo lanzó hacia el piso. Sin embargo, todas estas cosas llenan o producen en algún momento cierto miedo, pero continuamos con el exorcismo hasta que lo finalizamos, y lógicamente pues le dejamos tareas espirituales a la persona para que sigan haciendo en su casa. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dímelo claro, a ver. ¿De quién eres y quién te envió? Sacras individus, non dracos individus, Padre retro satana, Padre retro satana, Padre retro satana, Padre retro satana, nunquam suade dirivana, sum mala quelivas, incenaria, dime tu nombre, el mundo cualquiera que sea. ¿Cuál es la reacción de las personas cuando les cuentas sobre su profesión? Es variada. La reacción más común en este tiempo es de comprensión y de aceptación, porque el tema, aunque no es tan conocido y tan hablado públicamente, es un tema que se ha venido evolucionando, digámoslo así, y que se ha venido dando a conocer, porque son muchas las personas que se han visto enfrentadas a problemáticas de tipo paranormal. Y hay algunas personas que cuando uno habla del tema pues lo comprenden porque han vivido ciertas experiencias y empiezan a preguntar y tienen dudas y piden orientación. Otras personas lo miran con cierta extrañeza, como que sí creo pero no del todo. Y hay algunas personas que lo rechazan radicalmente, haciéndolo ver como que esto es un cuento, como que es una invención, como si fuera falacia o mentira. Todos los puntos de vista son respetables. Lo que yo puedo decir es que
Quien haya vivido una experiencia de tipo espiritual negativa, esa persona sabe con certeza desde su propia vida, desde su propia experiencia, que no es una falacia, que es una realidad que está allí y que existe. ¿Alguna vez consideraste trabajar o especializarte en otra profesión? No, me gusta el ministerio sacerdotal, me gusta el exorcismo, pues hay que formarse para ser exorcista, hay que estudiar mucho, hay que leer, pero digamos que no hay una carrera para ser exorcista, pero me gustan otros temas. Yo he estudiado homeopatía, me interesa el tema del biomagnetismo médico, el tema de la radiestesia también me interesa mucho, y que son especialidades que me pueden ayudar también para ofrecer como una ayuda adecuada a las personas que vienen a buscar los servicios que nosotros ofrecemos como exorcistas. También me gusta el tema de la psicología y estoy haciendo un curso de psicoterapia aplicada que es necesario, lo veo necesario también para las conversaciones y las entrevistas que tengo con las personas, porque no todo podemos reducirlo al campo netamente espiritual o paranormal. El ser humano tiene muchos campos y es muy amplio y tenemos que estar en constante formación. ¿Y cómo ha sido la experiencia hasta el momento? ¿Algo que quiera resaltar? La experiencia ha sido gratificante. Desde el punto de vista de la fe, considero que el Señor, Dios Padre Todopoderoso, respalda este ministerio a pesar de las persecuciones que hay, o a pesar de las incomprensiones. Pero ha sido gratificante en el hecho de que me ha llevado a mirar una realidad que a veces es negada o que es incomprendida, que es la realidad espiritual, una realidad que está cargada de luz, pero también de oscuridad, y me ha permitido pues interactuar con muchas personas de diferentes estratos y ayudarlas, orientarlas, guiarlas en ese proceso. Para mí eso es gratificante. Sin embargo, como te decía, este es un ministerio que es un tanto incomprendido, entonces siempre hay persecución, hay críticas de algunas personas, de algunos sacerdotes, de algunos obispos, a veces de la misma institución, pero es maravilloso porque el Señor lo advierte, ¿no? Que cuando haya persecución por causa de su nombre, debemos mantenernos alegres. Y se mantiene la fe, se fortalece la fe y siempre se está en pos de ayudar a aquel o aquella que lo necesita. Ya para terminar, ¿impulsarías a otros a seguir tu profesión? Sí los impulsaría, claro, pero recuerda que esto no es que yo decido ser exorcista, eso es una vocación, el Señor llama. Cuando yo recibí el llamado para formarme al sacerdocio, yo estaba estudiando mecánica dental y el llamado lo siente uno en el interior, ningún hombre lo llama a uno. Simple y llanamente, cuando Dios hace un llamado, la persona puede estar haciendo cualquier estudio, cualquier profesión, ejerciendo cualquier profesión, pero cuando el Señor llama, la persona deja lo que está haciendo y se consagra de lleno a ese ministerio. Cuando yo veo que hay una persona que tenga este tipo de llamado, de vocación al sacerdocio y en la parte particular al exorcismo, claro, yo le daría todo el aval, todo el consejo, toda la orientación que de mi parte pudiera brindarle a partir de la experiencia que he venido adquiriendo en todos estos años. Hay que apoyar. Este ministerio es muy necesitado, se requiere mucho, se requiere el sacerdote que escuche, que esté atento, que no juzgue, que sea crítico y que tenga discernimiento para ayudar a las personas, que sepa discernir cuando verdaderamente hay algo espiritual o cuando es algo psicológico, y se puede ayudar de una manera maravillosa a las personas y ayudarlas en su crecimiento. Claro que sí. Muchas gracias, Padre Elder. Sus respuestas no solo nos motivan a tener un crecimiento espiritual, sino a ayudar a las personas. Bueno, con mucho gusto, y de mi parte pues les deseo muchas bendiciones y que cada uno en su profesión, en lo que vayan escogiendo, en el llamado que vayan recibiendo, puedan
enfocarse desde sus profesiones, sus talentos, sus dones, a buscar el mejor bien para los demás. Cuando nosotros ayudamos también recibimos una retribución positiva para nuestras vidas y para nuestros seres queridos. Con esta entrevista apreciamos el trabajo del sacerdote Elder Brito y vemos las dificultades que su trabajo conlleva. Escuchar su perspectiva verdadera nos ha dado una nueva visión respecto a su no tan conocida profesión. Muchas gracias por acompañarnos.